los elementos que debe comprender cualquier calendario que desee utilizarse para contar los días de la Escritura. Número 1. El sol, que nos sirve para contar la longitud de un día y su inicio al anochecer. Número 2. La luna, que cuenta la longitud de un mes y su inicio con la conjunción lunar. Número 3. Las estrellas, que cuentan la longitud de un año. Número 4. También aprendimos que la señal del Aviv de la cebada es la confirmación de lo que ya sucedió en los cielos. Probamos bíblicamente que si bien los calendarios de Hillel, Enoch y Caraíta tienen puntos a favor, todos tienen errores que los descartan como el calendario bíblico oficial que debemos seguir. Es nuestro propósito entonces comprobar que si utilizamos solamente los recursos que se mencionan en Génesis, que estudiamos en la primera parte de esta serie, podremos comprobar cuál es el calendario usado por Adonai. Para conocer el calendario que el Padre y Yeshua utilizaban, debemos ver a profundidad la cronología de la muerte y la resurrección del Mesías, lo que nos dejará claro no solo el calendario, sino la forma en que Yeshua cumplió los Moadim de primavera. La manera en la cual podremos entenderlo será comparando las ordenanzas de la Torá una a una con el cumplimiento profético del Mesías. Para ayudar a una mejor comprensión del asunto, usaremos esta gráfica. Los cuadros celestes son el calendario bíblico. Los cuadros negros y blancos de arriba representan la noche y el día contados desde la puesta del sol más o menos a las 6 de la tarde y la salida del sol a las 6 de la mañana. Los cuadros grises son el calendario gregoriano y están desfasados un poco porque el calendario bíblico inicia con la caída del sol, pero el gregoriano inicia el día a las 12 de la madrugada. Entonces, les adelanto que para llenar la gráfica no voy a ir en orden cronológico, sino que hasta que esté completa vamos a ver todo en orden y tendrá mucho más sentido. El mes de Aviv. Éxodo 12 del 1 al 2 dice: habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será por principio de los meses, para ustedes este será el primero de los meses del año. Deuteronomio 16:1 dice: observen el mes de Aviv y guarden Pesaj para Yahvé su Elohim, porque en el mes de Aviv Yahvé su Elohim los sacó de la tierra de Egipto en la noche. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Lo que vamos a hacer es agregar el mes de Aviv. Ahí tenemos en las acotaciones mes de Aviv, lo que significa entonces que la línea de cuadros celestes no nada más es el calendario bíblico, pero es el calendario bíblico en el mes primero del año. Iniciaremos el conteo de las fechas en el día 10. Éxodo 12:3 dice: hablen a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, ¿qué haremos? Pues agregar los días desde el número 10 en adelante. Ahí tenemos entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pongan mucha atención a esas fechas porque las vamos a estar usando todo el video. Entonces empezamos en el día 10 porque es el día donde Adonai les dijo que seleccionaran un cordero. Ahora identificaremos el día en que se hace el sacrificio de Pesaj. Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, será la Pascua o el Pesaj de Yahvé. Entonces, tenemos nuestra gráfica, no la he modificado, así como está. Avanzaremos y vamos a poner en morado el día del sacrificio de Pesaj. En un momento más lo voy a explicar más a profundidad, pero quiero que quede bien claro: Pesaj no es un día. Pesaj es un cordero. Lo explicaré en un momento más. Sin embargo, sí es necesario que pongamos la marca de el día donde se sacrifica el Pesaj, ya que suceden ciertas cosas también importantes durante ese día. Pero Pesaj no es un día. Pesaj es un cordero que se sacrifica en el 14 de Aviv. ¿Qué significa la frase entre las 2 tardes? Está en el Strong 6153 que dice Erev y significa crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída la tarde, hora de la tarde y significa nocturno. Para los israelitas, entre las 2 tardes significaba el punto entre la primera tarde, que eran las 12 de mediodía, y la segunda tarde, que son las 6 de la tarde, lo que significa que entre las 2 tardes específicamente serían las 3 de la tarde. Tenemos nuestra gráfica como la dejamos hace un momento y le vamos a agregar aquí una flecha que dice sacrificio de Pesaj a las 3 de la tarde. Si mira la flecha tiene una línea.
Esa línea es para que más o menos usted se dé la idea de en qué horario estamos. Recuerde, los cuadros negros son la noche iniciando más o menos a las 6 de la tarde, los cuadros blancos son la mañana o el día iniciando más o menos a las 6 de la mañana. La línea va hasta arriba por causa de que ahorita vamos a llenar la parte de arriba de la gráfica y debe coincidir con la hora del sacrificio de Pesaj. Ahora veremos la semana de panes sin levadura. Levítico 23:6 dice: el día 15 del mismo mes, se refiere al primer mes, es la fiesta de los panes sin levadura para Adonai. Por 7 días comerán pan sin levadura. Volvemos a nuestra gráfica. Aquí está la fiesta de los panes sin levadura. Una flecha continua desde el día 15 hasta el día 21. Puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días completos del 15 al 21. Entonces, iniciando cuando el 14 termina e inicia el 15, justamente al caer el sol. Levítico 23:7 dice: el primer día habrá santa convocación, el primer día de la fiesta de los panes. Para ustedes no harán ninguna labor. Traerán una ofrenda de fuego al Eterno durante 7 días. El séptimo día habrá santa convocación, no harán ninguna labor. Volvemos a la gráfica. Aquí está lo que ya teníamos. Lo que simplemente vamos a hacer es agregar los días que se llaman santa convocación. El 15 y el 21. Se fija que está en rosa. Eso es importante por causa de que esos días se van a considerar como si fueran un Shabbat. No importa qué día de la semana caigan, el 15 y el 21, el primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura son Shabbat. No se hace ninguna labor como si cualquier otro Shabbat regular, sin embargo estos caen en cualquier día de la semana. Entonces, el 15 y el 21 son santa convocación. Esos días son esenciales para comprender todo lo que estamos haciendo. Ya que establecimos lo anterior, vamos a las indicaciones de Yahvé respecto de cómo se hace el Pesaj. Éxodo 12:3 dice: hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, a las 3. Volvemos a la gráfica. Eso es lo que llevamos y vamos a agregar en la parte de la izquierda la presentación de los corderos en el día 10 de Aviv. Dice la escritura, lo acabamos de leer, que del día 10 en adelante hasta el día 14, por los 4 días se iba a estar inspeccionando el cordero y luego el 14 toda la congregación inmolaría el cordero. Hoy en día no hay templo. Hoy en día no hay sacerdotes, por lo tanto hoy en día no hay obligación de que usted sacrifique ningún cordero. No permita que alguien venga y le diga: aquí vamos a hacer el sacrificio, al menos simbólico. No podemos, por causa de que eso es algo que solo los sacerdotes levíticos podían hacer. Entonces, hasta que haya templo y hasta que haya sacerdocio levítico, se vuelven a hacer los sacrificios. ¿Puede usted comer cordero? Sí, sí puede. ¿Cómo no? Puede comer cabrito, puede comer un becerro, puede comer hasta pollo. El ceder de Pesaj, comen las diferentes panes y comen hasta un huevo y no sé qué más otras cosas la gente lo hace. Porque es simbólico, es un memorial. Entonces, lo que no se debe hacer es el sacrificio. No podemos hacer un sacrificio. ¿Recordar? Claro que sí, es bueno recordar, pero no tenemos la autoridad para hacer los sacrificios, ¿ok? Así como los corderos serán presentados en el día 10, Yeshua también entró en Jerusalén como el cordero de Elohim, listo para ser inspeccionado el día 10 del primer mes, 4 días antes de su muerte. Pero para comprobarlo, primero vamos a ver esto. Juan 12:1. 6 días antes de Pesaj, Yeshua vino a Betania, donde vivía Eleazar, significa Lázaro, para que sepa que realmente se llamaba Eleazar, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos, y dieron una cena en honor a él. Lo que está en amarillo es muy importante, 6 días antes de Pesaj. Entonces, tenemos que aprender a buscar en la escritura las fechas, porque vaya que va a encontrar fechas que ni le había puesto atención antes. Esto es importante, 6 días antes de Pesaj,
Yeshua estaba en Betania. Y luego vemos en el 12:12, al día siguiente, se fija que estábamos en el capítulo 12:1, bueno, 12:12, al día siguiente, cuando oyeron que Yeshua venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta de los panes sin levadura ya estaban congregándose. Recuerden, son fiestas de peregrinación. Tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaban a gritos, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Rey de Israel. Y Yeshua encontró un burrito y se montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Ahí está nuestra gráfica, que lo que vamos a hacer es agregar que Yeshua cumplió la presentación de los corderos. Esa frase que dicen los católicos y los cristianos evangélicos de que el domingo de Ramos, bueno, eso es en sí la presentación de los corderos. Y vamos a aprender si realmente cayó en un domingo o no cayó en un domingo. Pero entonces ya empieza a ver usted, si viene del cristianismo, una diferencia entre lo que hemos aprendido y lo que la Escritura realmente dice, ¿ok? En un momento más veremos si realmente es un domingo, pero por ahora sepa que en realidad lo que estaban haciendo era la presentación de los corderos. No es que estaban todos reunidos ahí porque sí, no es que simplemente pasó un día cualquiera y de repente la gente lo siguió. La gente ya estaba en Jerusalén y venían con sus corderitos porque iban justamente a que los sacerdotes los inspeccionaran. Entonces, como Yeshua es el cordero, también dijo: yo debo ir a presentarme para ser inspeccionado. Entonces todo esto lo vemos que sucedió al día siguiente de que Yeshua estuvo en casa de Lázaro, y dice que ahí fue 6 días antes, entonces ahora son 5 días antes, y depende de cómo cuente usted, los días que acabamos de mencionar pueden terminar el 14 a la hora del sacrificio o al caer el sol cuando justamente está iniciando el 15. Lo que podemos decir con certeza es que Yeshua cumplió el mandamiento de la presentación de los corderos y la profecía de que entraría en un asno. Lo que ahora vamos a averiguar es cuándo se hacía la cena de Pesaj, y esto es esencial para comprender toda la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, ya que determinar la cena erróneamente da lugar a creer cosas que sinceramente no son bíblicas, aunque están bien intencionadas. Como ejemplo, el pensar que Yeshua estaba cenando Pesaj esa última noche. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comerán así: ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano. Y lo comerán apresuradamente, es el Pesaj de Yahvé. Y este día les será en memoria, un memorial, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahvé durante sus generaciones por estatuto perpetuo. Ya sabemos que el cordero de Pesaj se sacrificaba el 14 de Aviv a las 3 de la tarde. Ahí está en la gráfica. Eso significa que es imposible que se pudiera hacer la cena de Pesaj antes de esa hora, ya que el cordero todavía estaría vivo. El siguiente punto que vamos a ver es que Pesaj se debe comer con panes sin levadura y hierbas amargas, y en el verso 14 que leímos dice que se celebrará como una fiesta solemne. Y eso entonces debe mostrarnos algo más importante. El Pesaj se mata el 14, pero se come cuando cae el sol, y el 14 se convierte en 15, al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, porque solo existen 3 fiestas anuales. Entonces solo existe panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Pesaj no es una fiesta, pero panes sin levadura sí. Y dice ahí que debe celebrarse como una fiesta. Entonces lo que haremos es poner la cena de Pesaj donde debe ir, justo aquí. Cena de Pesaj viene al caer el sol, cuando el 14 se convierte en 15. Es simplemente ilógico pensar que la cena de Pesaj vendría antes del sacrificio de Pesaj, porque la cena de Pesaj era el cordero que se comían, entonces, y era ritualísticamente matado horas antes. Así es que no se puede hacer la cena antes de que se esté haciendo el sacrificio. Debe ir en el momento del inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces debemos comprender también que los días inician al caer el sol, porque mire, este resultado que acabamos de poner aquí no podría darse si dijéramos que los días inician al amanecer, ya que por ejemplo el Pesaj se sacrifica el 14 de Aviv a las 3 de la tarde, y luego se come al anochecer antes de que amanezca. Si siguiéramos un calendario donde los días inician al amanecer, estaríamos diciendo que Pesaj se come cuando todavía es la noche del 14, y que la fiesta de panes sin levadura
se inicia el 14 al anochecer, lo que contradeciría a Levítico 23, que dice que la fiesta inicia el 15. Por lo tanto, bíblicamente se comprueba que luego de matar el Pesaj, la noche que cae inmediatamente después es el inicio del 15 de Aviv. Es entonces imperativo que utilicemos un calendario que inicia los días al anochecer, ya que de otra forma las cuentas no saldrían correctas. Le doy más pruebas de que los días inician al anochecer. Éxodo 12:18. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Los panes sin levadura deben comerse durante 7 días, incluido todo el día 21, hermanos. Así que para que así sea, debemos contar los días desde el anochecer en adelante. Por lo tanto, cuando dice que se comen desde el 14 por la tarde, se refiere al momento en el que cae el sol, y el 14 se convierte en 15. Si contamos 7 días completos desde ese momento en adelante, llegamos al 21, cuando oscurece, e inicia el 22. Mire, ahí puse los números, puede usted notar que los días deben iniciar al caer el sol. Entonces viene un 1, que es la primera noche, y luego no puse número en el siguiente, pero es parte del 1. Luego el día 2 inicia al caer el sol, y el día 3, 4, 5, 6 y 7. El 21 se termina cuando cae el sol e iniciaría el 22, y así se cumplen 7 días y 7 noches completos de panes sin levadura. ¿Ok? Vamos a avanzar. Esto es bien importante. Lo dije al principio, ahora lo voy a explicar. Pesaj no es un día, Pesaj es un cordero. Antes de seguir avanzando debemos tener bien en cuenta esto, hermano. Es muy importante comprenderlo, ya que si seguimos diciendo que Pesaj es un día, entonces tenemos que preguntarnos ¿a cuál día nos estamos refiriendo? ¿Al 14 donde se sacrifica o al 15 donde se come? Y ahí es donde muchos patinan, hermano. Algunos se confunden porque no comprenden que el día inicia al anochecer, y otros porque le dicen día al Pesaj o semana de Pesaj. Eso es todavía peor, cuando realmente bíblicamente Pesaj no es un día, es un cordero. Éxodo 12:21 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren para ustedes una oveja del rebaño para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Éxodo 12:27 dirán: es una ofrenda festiva de Pesaj para el Eterno, quien salteó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando golpeó a los egipcios, mas salvó nuestras casas. Y el pueblo postró sus cabezas y se inclinó. Por lo tanto, Pesaj se sacrifica el 14 y se cena el 15. Números 28:16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será el Pesaj de Yahvé, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán. ¿Recuerdan? Eso es lo que habíamos visto, eso es lo que ya explicamos. Se cena, obviamente, al inicio de la fiesta, por eso se dice que se va a conmemorar como una fiesta solemne, no porque Pesaj sea una fiesta, sino porque se come la cena de Pesaj cuando inicia la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está nuestra gráfica, no la hemos modificado, esto es lo que llevamos hasta este punto. Lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando y vamos a hablar de primeros frutos. También se le conoce como Yom Bikurim y también se le conoce como el día de las primicias. Levítico 23:10. Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Yeshua cumplió el Moadim de primeros frutos en el día de su resurrección. 1 Corintios 15:20. El caso es que el Mesías sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Mucha gente se confunde tratando de determinar el día de las primicias. Sin embargo, es bastante sencillo. El día de primeros frutos es el día después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, el sábado cuando cae el sol. El primer día de la semana. Pero nada más durante la fiesta de los panes. No todos los primeros días de la semana, solamente durante la fiesta. Hay personas que guardan el Moadim de primeros frutos el día 16 de Aviv, es decir, el día después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, argumentando que ese día 15 pues es un Shabbat, porque es un Shabbat alto, como ya lo vimos. Pero eso, al decir eso, contradicen la Escritura, ya que la Biblia nunca le da fecha específica a Yom Bikurim. Más importante aún es que si nosotros seguimos esa idea errónea, haremos que Shavuot,
que viene 50 días después, inicie en un día que no es el primero de la semana, y eso también contradice la escritura que dice que debe ser el día después del séptimo Shabbat desde primeros frutos. Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días, y entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Por último, es debido a que primeros frutos no tiene una fecha específica, sino que siempre es el primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura, que la distancia entre el inicio de la fiesta, el día 15 de Aviv, y los primeros frutos siempre puede fluctuar. Y esto, hermano, es súper importante porque nos muestra que la muerte y la resurrección de Yeshua no pudo haber sido en cualquier año, sino en un año muy particular. Volviendo a la gráfica, nos vamos a dar cuenta que debemos determinar cuándo fue el Shabbat semanal durante la fiesta de panes sin levadura en ese año que Yeshua murió, para poder ubicar correctamente el día donde vamos a poner primeros frutos. Entonces, aquí es donde vamos a seguir avanzando el resto de nuestra enseñanza, porque solamente le voy a poner el cuadrito acá abajo en las acotaciones, Yom Bikurim, primeros frutos en verde. Cuando lo pongamos acá arriba, todo va a tener sentido. Pero vamos a tratar de enfocarnos en encontrar cuándo es el Shabbat semanal. Para poder hacer eso, tenemos que hablar de María Magdalena. Después de que Yeshua fue sepultado, María Magdalena fue a comprar especias para ungir su cuerpo. Marcos dice que fue después del Shabbat. Marcos 16:1. Cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob, y Salomé compraron especias para ir a ungir a Yeshua. Pero Lucas dice que las compraron antes del Shabbat. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y un Shabbat estaba por comenzar. Las mujeres que habían venido con Yeshua de Galilea le siguieron, vieron el sepulcro y cómo su cuerpo había sido puesto. Entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. ¿Acaso María dio 2 vueltas o compró las especias 2 veces antes y después del Shabbat? ¿O tal vez está la Biblia contradiciéndose a sí misma? Lo que sucede es que realmente Marcos y Lucas están hablando de 2 Shabbat distintos. El día 15 de Aviv, ahí está en rosa, es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y también es considerado un Shabbat. Se le llama Shabbat alto, como ya lo expliqué. Por lo tanto, las especias debieron haber sido compradas el día después del 15, pero antes del Shabbat semanal. ¿Ok? Entonces, Marcos dice que fue después del Shabbat, refiriéndose al día 15 de Aviv. Lucas dice fue antes del Shabbat, refiriéndose al día del Shabbat semanal. Todavía no sabemos cuándo es el Shabbat semanal, pero ya deberíamos tener en cuenta que las especias se compraron luego del 15 de Aviv. Aquí también se hace un problema cuando usted tiene una Biblia, que es una Reina Valera, con anotaciones que son de los editores de la Biblia, no son originales, y cada vez que le ponen un Shabbat le ponen aquí equivale a sábado, porque entonces va a pensar que siempre el Shabbat es un sábado, y no es verdad, no todos los Shabbats son sábado, y esto es bien importante que no se le olvide. En Lucas 23:54, es más, lo puede usted buscar si tiene su Biblia por ahí, y si tiene notas se va a dar cuenta. Dice, se lo voy a leer, dice, era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo, asterisco. Y me voy hasta mero abajo y dice, aquí equivale a sábado. No se alcanza a ver, me encantaría que pudiera verlo. Pero aquí está abajo, aquí dice, aquí equivale a sábado. Sin embargo, ese día de la preparación y el Shabbat que estaba por comenzar no era el sábado, no era un viernes y un sábado, era, otro día. Pero lo vamos a explicar. Entonces no se deje llevar por lo que dicen las anotaciones, porque entonces va a caer en unos errores graves de doctrina. Bueno, pues tras ese pequeño paréntesis, sepamos entonces que las especias se compraron después del día 15 de Aviv, que es el Shabbat alto de panes sin levadura, pero antes del Shabbat semanal. Muy importante que sí lo tenga bien en cuenta, porque lo que sigue ahora es saber entonces cuánto tiempo pasó desde el Shabbat alto del 15 de Aviv y el Shabbat semanal, por causa de que tenemos que saber cuándo es el Shabbat semanal y todavía no sabemos. Y para esto vamos a estudiar la señal de Jonás. Mateo 12:40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yeshua dijo que él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y usó una frase que Jonás también usa y la equipara al Seol, es decir, el lugar de los muertos. La frase era en el corazón de la tierra. Jonás dice esto, Jonás 2:2. En mi angustia clamé a Adonai y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. La frase en el corazón de la tierra o en el corazón del mar se refiere al lugar de los muertos. Entonces quiere decir que Yeshua estuvo muerto y estuvo sepultado. También al Seol se le dice sepulcro. Yeshua también nos dice cuántas horas tiene un día. Juan 11:9. Yeshua respondió, ¿no hay 12 horas de luz en el día? Si una persona camina durante la luz no tropieza porque ve la luz de este mundo. Si la luz del día dura 12 horas, entonces la oscuridad también debiera durar 12 horas. Lo que significa que el Mesías debía estar sepultado 72 horas completas. Y tienen que cumplirse todas, porque la palabra dice que resucitaría después de 3 días y 3 noches. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La clave es la palabra después. No dice al tercer día, dice después de 3 días. Ahora tenemos que preguntarnos, ok, son 72 horas y después de eso resucita, pero ¿cuándo inicia en el conteo de las 72 horas? Bueno, inicia cuando lo rechazan, cuando lo matan y cuando lo sepultan. De ahí en adelante, en el momento en el cual el cuerpo de Yeshua toca el fondo de esa tumba, se empiezan a contar 72 horas. Son 72 horas completas desde su sepultura, no lo olvide. Un paréntesis, el hecho de que lo hayan rechazado y que sea justamente el rechazo y todo lo demás, el inicio del conteo antes de que tenga que resucitar, pues nos hace ver en otra luz pasajes como el de Juan 1:11, donde dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no lo cree? Por causa de que pensamos que ahí se refiere a los judíos. Pero oiga, los judíos andaban atrás de Yeshua. Los judíos eran la gente a quien él estuvo predicando por mucho tiempo. Entonces no podemos decir, los judíos no lo quieren, por eso se fue a los gentiles. No es verdad. Cuando la Escritura dice a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pues se confirma con Marcos 8:31, porque los suyos eran los maestros de la Torá. Ellos son los que no les recibieron. Entonces él se fue a los menospreciados, pero no digamos que cuando dice a lo suyo vino se refiere a los judíos. No, se refiere a los maestros de la Torá. La señal de Jonás debe contarse desde que el Mesías fue puesto en el corazón de la tierra, como dijimos, desde que es sepultado. Y va a durar 72 horas, 3 días y 3 noches completos, y entonces viene la resurrección. Vamos a poner la señal de Jonás en nuestra gráfica. Aquí está. Quiere decir que el Mesías debe estar sepultado desde que inicia el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el día 15, todo el 16, todo el 17, ¿ok? Yeshua dijo, hermano, que hay 12 horas en el día. Entonces, como son 3 días completos los que deben contarse, lo que haremos es comprobar si hay 3 periodos de luz completos en esos 3 días desde su muerte y su sepultura. Así es que el día 15 es el primer periodo de 12 horas de luz. Aquí lo tenemos. El día 16 es el segundo periodo de 12 horas de luz. Aquí está. Y el día 17 es el tercer periodo de 12 horas de luz. Entonces, simplemente multiplique 36 por 2 y son 72 horas. En la señal de Jonás, sin dudas, debe haber 3 periodos de 12 horas de luz. Y luego, el Mesías debe resucitar. Pero todavía no sabemos la hora. Para eso tenemos que ver la semana actual. Yeshua fue sepultado antes del Shabbat. Lucas 23:52 dice, este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua, está hablando de José de Arimatea, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat. A primera vista podríamos pensar que ese es el Shabbat semanal, pero estaríamos equivocados.
ya que María Magdalena fue a la tumba 3 días y 3 noches después y apenas era el día después del Shabbat, es decir, el primer día de la semana. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Poniendo todo en orden, Yeshua fue puesto en la tumba cuando el 14 se terminaba. Cayó el sol e iniciaba el 15, justamente en coincidencia con la cena de Pesaj, al caer el sol del día 15. Entonces Yeshua es sepultado y en el día 15, el día 15 completo es el primer día y la primera noche de la muerte de Yeshua y es un Shabbat alto. El día 16 es la segunda noche y el segundo día y también es el día antes del Shabbat semanal. Ese es el día cuando María compró las especias, ahí lo pusimos también en azul. El día 17 es la tercera noche y el tercer día desde la sepultura y es el Shabbat semanal, lo que hace que el día 10 también sea un Shabbat semanal, que es el día donde Yeshua entró a Jerusalén. Por lo tanto, el famoso Domingo de Ramos realmente no es un Domingo de Ramos, es un Shabbat. Entonces Yeshua resucitó aquí, justo al caer el sol entre el 17 y el 18 de Aviv, al inicio del día de primeros frutos, cumpliendo el Moadim a la perfección. Tómese un momento, mire la gráfica. Si quiere regresar el video para que lo entienda mejor, lo puede hacer. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí tenemos nuestra gráfica y vamos a ver dónde es que las mujeres fueron al sepulcro. Justo aquí. Ellas fueron 12 horas después de que él ya estaba resucitado. Pensar que Yeshua resucitó un domingo en la mañana, nada más porque fue cuando se le reveló a las mujeres, es en el mejor de los casos ingenuo. Y en el peor de los casos, que es en sí lo que ha pasado, ha provocado que la gente piense que Yeshua resucitó un domingo y que piense que es el día de adoración y que realmente no tengamos una adoración basada en lo que Yeshua hizo, sino en lo que María hizo. Entonces tienen una adoración mariana, no, vaya, entre comillas, cristocéntrica, aunque no es la palabra correcta, Cristo, por causa de que se enfocan en lo que Yeshua le mostró a María, no en sí la resurrección correcta. La resurrección de Yeshua fue un sábado, cuando caía el sol entre el 17 y el 18 de Aviv, sábado todavía. Entonces, con la información que ya tenemos, ya podemos poner los días de la semana gregoriana. Ahí la tenemos. Si Yeshua es el Mesías, entonces tiene que morir en el día del sacrificio de Pesaj, ¿no lo creen? Entonces sería el 14 de Aviv, pero ¿a qué horas? Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces vemos aquí que Yeshua desde la hora sexta ya estaba en el madero y a la hora novena murió. Sin embargo, Juan dice que a la hora sexta a Yeshua apenas lo estaban presentando para enjuiciarlo. Juan 19:14. Era la preparación del Pesaj, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos Pilato: he aquí su rey, pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a su rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¡Qué hipócritas! Entonces, ¿por qué hay controversia entre Juan y Mateo? Una vez más, igual como Marcos y Lucas, ahora Mateo y Juan son los que se meten en un problema. Bueno, no hay controversia. Lo que sucede es que Juan no está usando el conteo de las horas hebreas, está usando el conteo romano, que inicia los días a la medianoche. Por eso es que cuando dice era la hora sexta, en realidad se refiere a la hora primera del calendario hebreo y serían las 6 de la mañana. Todo coincide con el arresto de Yeshua que sucedió en horas de la madrugada. Entonces, volviendo a la gráfica, si Mateo, Marcos y Lucas dicen que Yeshua murió a la hora novena, esas son las 3 de la tarde y coincide
con el sacrificio de Pesaj. Pongámoslo en la gráfica. Yeshua murió justamente a la hora que estaban sacrificando los corderos de Pesaj, porque Él es el cordero de Pesaj. Y con eso también podemos ir un poquito más atrás, ya que ya podemos saber a qué horas arrestaron a Yeshua también. Yeshua fue arrestado en Getsemaní en la madrugada del 14 de Aviv. Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Yeshua le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y lo arrestaron. Esto es lo que llevamos, y aquí fue el arresto de Yeshua. ¿Ok? Fue antes, en las horas de la madrugada, cuando ya era el 14 de Aviv, pero todavía no amanecía. Antes de avanzar a la parte final de nuestro estudio, vamos a hacer un resumen de cómo Yeshua cumplió los Moadim de primavera con su muerte y resurrección, porque a lo mejor ahorita hemos ido muy pausado y se ha ido perdiendo. Vamos a verlo todo en orden. No voy a quitar todo de la gráfica, pero estas cosas espero usted las tenga un poquito comprendidas ya. Simplemente voy a dejar las cosas de la Torá y voy a agregar cómo Yeshua fue cumpliendo cada una de ellas. Primero empezamos con la presentación de los corderos. Yeshua cumplió eso cuando entró en Jerusalén para ser presentado encima de un burrito. Luego fue arrestado el día 14 de Aviv durante la madrugada. Luego fue muerto el día 14 de Aviv a las 3 de la tarde, justamente cumpliendo el sacrificio de Pesaj. Fue sepultado unas horas después, cuando caía el sol, e iniciaba el día 15 de Aviv, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo el Moadim de panes sin levadura, al llevarse nuestro pecado a la tumba. Recuerde, en panes sin levadura no debemos tener nada de pecado en nuestras vidas. Yeshua cumplió eso justamente. Luego, en el día 16 de Aviv, que sería el día después del Shabbat alto, pero el día antes del Shabbat semanal, María Magdalena y las mujeres compraron las especias para ungir a Yeshua. No rompieron ningún Shabbat porque ese día no es Shabbat. El Mesías entonces resucitó 3 días y 3 noches después de su sepultura, entre la noche del sábado, cuando se acaba el 17 y inicia el 18 de Aviv. Con ello cumple la señal de Jonás de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el cual incluye 3 periodos de luz de 12 horas, tal como Yeshua lo mencionó. María y las demás mujeres fueron a la tumba cuando Yeshua ya tenía 12 horas resucitado, y ahí es donde lo encontraron más, el Mesías ya estaba vivo. Esta es la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Una nota bien importante: esta gráfica que está viendo aquí no está completa. La parte final de esta gráfica la voy a concluir en el video de Pesaj, y ahí voy a explicar por qué la última cena de Yeshua no es Pesaj. Ahora, yo creo que si usted es perspicaz, que creo que sí lo es, desde ahorita se da cuenta que realmente la última cena de Yeshua, como lo dije, no es un Pesaj, pero ya se lo comprobé prácticamente por causa de que Yeshua cenó con sus discípulos antes de ser arrestado. En esta parte justamente aquí, cuando el 14 inicia apenas, allí fue la cena de Yeshua. Yeshua no estaba cenando Pesaj cuando estaba cenando con sus discípulos. Tampoco es la Santa Cena, tampoco es la misa, pero eso es tema para otro día. No me quiero desviar porque es un tema muy profundo por sí solo. Solo sepa que con la cronología correcta de la Escritura no podemos decir que la última cena de Yeshua era un Pesaj. Sí celebraba Pesaj, pero ese último año no lo hizo, aun cuando parezca que la Biblia dice que sí. Vamos a hablar del calendario, porque acuérdense, todo lo que hemos estado viendo es para comprobar cuál calendario utilizaba Yeshua, ¿no? Algo esencial es tener en cuenta que Yeshua era el primero en puntualizar las tradiciones de los hombres que los fariseos y los demás líderes le agregaban a la Torá. Eso está más que dicho. Recuerde Marcos capítulo 7. Tenemos que concluir que el calendario que llevaban los judíos de su tiempo, no el de ahora, pero el del tiempo de Yeshua, sí estaba correcto, ya que si Yeshua hubiera visto que el calendario que seguían estaba equivocado, sin dudas hubiera tenido algo que decir. Sin embargo, no tenemos ningún registro de que él les mencionara nada.
Pero obviamente este estudio no se basa en suposiciones, sino en escudriñar la palabra para sacar la conclusión correcta. Así que si logramos descifrar con exactitud el año en que Yeshua murió, además de la evidencia que ya hemos presentado del mes de Aviv, podremos saber la fecha exacta de su muerte y de su resurrección, no solo en el calendario bíblico, sino en el calendario gregoriano. Ya no nada más decir murió un miércoles y resucitó un sábado, pero la fecha específica, hermano. Y cuando tengamos esa fecha exacta, veremos qué estaban haciendo el sol, la luna y las estrellas en ese día, y entonces comprobaremos cuál es el calendario verdaderamente avalado por Yahvé. Primero pensemos, ¿en qué año murió Yeshua? La mayoría de los estudiosos coinciden en que Yeshua nació en el año 4 antes de Cristo y murió en el año 30 después de Cristo. Ese año 30 es bastante correcto realmente, pero como ya dijimos, no nos vamos a quedar con suposiciones. Lo que vamos a hacer es mostrarle algunas fuentes judías, documentos judíos, que avalan que Yeshua murió en el año 30, aunque ellos mismos no lo saben. El Talmud de Jerusalén dice: 40 años antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, la luz occidental se apagó. El hilo escarlata se quedó escarlata y la suerte de Adonai salió en la mano izquierda. Cerraban las puertas del templo en la noche y al levantarse en la mañana las encontraban abiertas. Jacob Neusner de Yerushalmi, páginas 156 y 157. El Talmud babilónico dice: nuestros rabinos enseñaron: durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha, ni el hilo escarlata se hizo blanco, ni la luz occidental brilló, y las puertas del templo se abrían solas. Sonsino versión Yoma 39b. Estos escritos hacen referencia a Yom Kippur, donde se hacía un sorteo para saber cuál de las dos cabras era para Yahvé y cuál era para Azazel. Y para que usted comprenda un poquito mejor, le invito a que vea nuestro video sobre Yom Kippur, sobre las generalidades. Ahí lo tenemos en nuestro canal, simplemente viendo de manera general. El sorteo se hacía seleccionando una piedra blanca y una piedra negra. Estadísticamente, pues había 50% de posibilidades de que se pudiera elegir cualquiera de las dos piedras. Y pues obviamente así sucedía históricamente. Sin embargo, comenzando en el año 30 después de Cristo y por 40 años seguidos hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el sumo sacerdote siempre eligió la piedra negra. La posibilidad matemática de que eso sucediera es de 1 en 1 trillón. En otras palabras, prácticamente imposible. Eso sin dudas fue algo impactante para los líderes judíos, y lo registraron en muchas fuentes. Adonai ya no estaba recibiendo el sacrificio de Yom Kippur y no entendían por qué. Pero nosotros sabemos que fue porque Yeshua murió en el año 30 después de Cristo. Otra cosa que también pasó: por 40 años las puertas del templo se abrían solas, como ya lo vimos registrado hace un momento atrás. Yohanan ben Zakkai, líder de los judíos durante el tiempo después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, quedó registrado en el Talmud de Jerusalén diciendo esto: oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, porque se ha dicho: abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Estaba citando Zacarías 11.1 en el Sota 6.3. Otra cosa que también pasó por 40 años seguidos: la lámpara principal del templo se apagaba sola, ya lo leímos al principio. Por más de 12.500 noches seguidas, 40 años, la lámpara occidental de la menora del templo, que siempre debía estar encendida y que representaba la unción del Ruach HaKodesh sobre Israel, se apagaba sola, sin importar los esfuerzos de los sacerdotes para mantenerla encendida. Ernest Martin dice: de hecho, se nos cuenta en el Talmud que al crepúsculo las lámparas que estaban apagadas durante el día, las 4 lámparas de en medio permanecían apagadas y las 2 del oriente estaban encendidas durante el día, eran encendidas con flamas de la lámpara occidental, que era la lámpara que nunca debía apagarse. Por esta razón, los sacerdotes guardaban reservas extras de aceite de oliva para asegurarse que la lámpara occidental, bajo cualquier circunstancia, siempre estuviera encendida. ¿Pero qué sucedió en los 40 años siguientes al año de que el Mesías dijo que el templo sería destruido? Cada noche por 40 años la lámpara occidental se apagaba, y eso a pesar de que cada noche los sacerdotes preparaban la lámpara de una forma especial para que se mantuviera encendida.
Esto lo vemos en el significado del año 30 después de Cristo, Ernest Martin, Research Update, abril 1994, página 4. Y por último, el milagro más tremendo que pasó en esos 40 años. El hilo rojo no cambió a blanco. Todo estamos hablando de Yom Kippur. Este último milagro se trata de un hilo con el cual amarraban al cabrito que mandaban a Azazel, que se supone el motivador de los pecados, y lo aventaban a un despeñadero. Ese hilo lo amarraban a la puerta del templo y tenía como su fundamento Isaías 1:18. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cada año ese hilo rojo se hacía blanco para significar que la expiación de Yom Kippur era aceptable ante Adonai. Eso sucedió anualmente hasta el año 30 después de Cristo, cuando comenzó a quedarse rojo y permaneció así por 40 años seguidos hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Eso sin duda era un desconcierto enorme, ya que significaba que Yahvé ya no estaba aceptando sus ofrendas expiatorias. El perdón de los pecados ahora venía por parte de alguien más, y nosotros sabemos que es Yeshua HaMashiach. He sido enseñado por mucho tiempo que por 40 años antes de la destrucción del templo, el hilo escarlata nunca se hizo blanco, sino que se quedó rojo. Babli Rosh Hashanah 31b. ¿Qué pasó en el año 30? Yeshua murió. Con la evidencia que ya hemos estudiado y con el conocimiento bíblico de que Yeshua vino a ser el sacrificio definitivo del Padre para perdón de los pecados, podemos decir con certeza que el Mesías fue muerto en el año 30 de la era cristiana. Ahora, teniendo eso resuelto, estamos ante la posibilidad de saber no solo el año, sino la fecha específica del calendario gregoriano en que Yeshua fue sacrificado, y de comprobar de una vez por todas cuál es el calendario que Yahvé utiliza. Si Yeshua murió en el año 30 después de Cristo, entonces solo es cuestión de alinear la fase de la luna con el primer día del mes en que Yeshua murió. Sabemos que Yeshua murió el día 14 del mes de Aviv y que ese día era un miércoles, ya lo vimos. Así que, si la luna nueva inicia con la conjunción, como vimos en el primer video, le invito a que lo vea si no sabe de qué estoy hablando, entonces debemos poder iniciar desde la conjunción, contar 14 días y caer en un miércoles. Si no caemos en miércoles, entonces quiere decir que el calendario que su servidor le ha estado diciendo que la Biblia avala y que habla del sol, la luna y las estrellas, pues es un calendario falso. Por otro lado, si se comprueba que Yahvé usó la conjunción lunar para determinar el primer día del mes donde Yeshua murió, entonces no hay por qué seguir discutiendo. La forma en la que el Padre establezca las fechas para sus Moadim es la forma correcta, y no debemos seguir llevándonos por calendarios de hombres. Entonces vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido en estos 3 videos. Vamos a dar un repaso a los requisitos que debe tener el calendario bíblico. Esto lo estudiamos en el video número 1 de esta serie. Número 1 dice: el sol es la lumbrera mayor y la de más importancia. Nos determina el equinoccio de la primavera. Si no hay equinoccio, no puede haber Pesaj. Número 2. La luna es la lumbrera menor. Su ciclo, que inicia con la conjunción de la luna nueva, nos dice cuándo inicia un mes. Número 3. Las estrellas, con su ciclo de 365 días, nos dicen la duración de un año. Número 4. La tierra confirma los cielos con la señal de la vid de la cebada, que debe estar en los campos para cuando llegue el equinoccio de la primavera. Entonces lo que vamos a hacer en este momento será buscar la hora de la conjunción lunar que haga que Pesaj esté después del equinoccio de primavera y que produzca el aviv de la cebada, justo como aprendimos en el primer video. Esto lo puede hacer usted entrando a una página de internet muy sencillo. Busque timeanddate.com y ahí puede encontrar esto. La conjunción lunar antes de la muerte de Yeshua, según timeanddate.com, fue el 22 de marzo del año 30 después de Cristo a las 7:29 de la noche. Puede comprobarlo por usted mismo. Entonces, vamos a poner a prueba el calendario bíblico. En esta gráfica puede ver usted que tenemos el mes de marzo y abril en las acotaciones. Marzo está en amarillo, abril está en rojo. El círculo negro es la conjunción lunar. Luego los rectángulos celestes son el día y los rectángulos grises son los de la noche. Es importante que lo tenga bien en cuenta. Es un calendario, prácticamente es el calendario de un mes. Luego, los días que están en color blanco, los números en blanco, son los días del calendario gregoriano.
y los días en amarillo son los días bíblicos. Lo que vamos a hacer es esto. Ya que sabemos cuándo fue la conjunción lunar, tenemos también entonces nuestro primer día del mes. Para comprobar si el calendario que hemos estado enseñando como bíblico es realmente correcto, simplemente vamos a contar 14 días desde la conjunción y ver si la muerte de Yeshua cae en un miércoles. Si sí cae en miércoles, entonces sabremos que Yahvé utiliza la conjunción lunar para determinar el inicio del mes. Vamos a contar 14. Aquí está, pusimos flechas en azul para que vea que los días inician, obviamente abarcan la noche y luego el día. Puede usted contar conmigo. 1, 2, 3, 4, acá está la otra parte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cuando llegamos al 5 de abril, que es parte del día 14 de Aviv, es decir, 14 días desde la conjunción, notamos que sí es un miércoles. Por lo tanto, toda la gráfica que hicimos en este video está correcta y sin dudas, Yeshua cumplió los Moadim de primavera a la perfección. Yeshua no solo predicó el calendario correcto, sino que Él mismo es nuestro calendario para saber cuándo son los tiempos establecidos de Adonai. Yeshua murió aquí. La prueba está superada. Yahvé utilizó la conjunción lunar para el conteo de los días de la muerte y resurrección de Yeshua. 14 días desde la conjunción hasta la muerte de Yeshua. Tras todas las pruebas del mensaje de hoy, podemos decir con certeza que el calendario que utiliza Yahvé para calcular los Moadim es el que utiliza el sol, la luna, las estrellas y la tierra para sus cálculos. No podemos dejar ninguno de estos elementos fuera y no podemos sacarlos del orden establecido. Lo que quiero hacer en esta parte final es enseñarle cómo calcular los Moadim usted mismo. El proceso para calcular las fechas de los Moadim de primavera es así. Número 1. Determinar cuándo es el equinoccio de primavera. Esto es el 20 de marzo. Número 2. Determinar cuándo es la conjunción lunar que está inmediatamente antes del equinoccio, o sea el 20 de marzo en Jerusalén. Número 3. Determinar en cuál día de tarde a tarde cae la conjunción lunar, porque ese va a ser el día primero del mes. Número 4. Contar días de tarde a tarde hasta que se llegue al día 15. Número 5. Si el día 15 cae después del 20 de marzo, es decir, después del equinoccio de primavera, entonces quiere decir que sí, ese mes es el primer mes del año, sería el mes de Aviv. Número 6, y es muy importante, si el día 15 cae antes del 20 de marzo, entonces ese mes donde usted está es el 13º mes y se tiene que volver al paso 2, pero ahora con la conjunción lunar que esté inmediatamente después del 20 de marzo. Luego entonces se cuentan los días hasta llegar al día 15 y obviamente pues ese sería el primer mes. Número 7. Ahora que ya el día 15 del primer mes fue establecido, podemos entonces saber cuándo son los Moadim de primavera. El día 14 del primer mes es el sacrificio de Pesaj, a las 3 de la tarde si hubiera un templo. Y cuando cae el sol e inicia el 15 de Aviv, comienza la fiesta de panes sin levadura con la cena de Pesaj. Número 8. El día 15 y el 21 son Shabbat altos. Se consideran un día de reposo sin importar qué día de la semana caigan. Y habría santa convocación, es decir, se reúnen los hermanos. Durante los 7 días de esa semana se comen panes sin levadura. Número 9. El primer día de la semana, luego del Shabbat semanal de la fiesta de los panes sin levadura, es el día de primeros frutos. Y número 10. Desde el día de primeros frutos se cuentan 7 semanas seguidas y en el día después del séptimo Shabbat inicia la fiesta de Shavuot. Esa es la forma en la cual usted puede calcular los Moadim de primavera. Ahora vamos a ver el proceso para calcular los Moadim de otoño. Número 1. Ya que se estableció el primer mes, determine cuándo es la conjunción lunar del séptimo mes. Número 2. Determine en cuál día de tarde a tarde ocurre la conjunción lunar. Número 3. Ese día de la conjunción es el primer día del séptimo mes. Ahí ocurre el Moadim de Yom Teruah, el día de las trompetas. En ese Moadim se suena el shofar y es un día de Shabbat y santa convocación. La segunda venida de Yeshua será en ese día. Número 4. Determine el día 10 del séptimo mes. Ese es Yom Kippur, el día de la expiación. Es un Shabbat de santa convocación y se recomienda hacer ayuno de arrepentimiento.
Ese día será cuando Yeshua juzgue a las naciones. Número 5. Determine el día 15 del séptimo mes. Ese es el inicio de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Se celebra por 7 días viviendo en enramadas y se agrega un octavo y gran día de fiesta. El día 15 y el día 22, o sea el 1 y el 8, son Santa Convocación. Yeshua, hermano, nació en Sukkot, en el primer día de Sukkot, y en estas fechas serán las bodas del Cordero. Son proféticos. Así como los Moadim de primavera, el Mesías los cumple proféticamente la primera venida, los Moadim de otoño los cumple proféticamente la segunda venida. Sombras oscurecieron el sol, juicio ejecutado llegó. Eran las 3 de la tarde y la noche anunciaba la muerte del pecador. Y sin embargo los cielos pagaron rescate por nuestro error. Vino a traer luz a Israel, santo, puro y sin mancha es Él. Ese cordero inmolado, llevado a morir por el precio de mi perdón. Y aunque la muerte rodea, yo tengo su vida y su salvación. Mensajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Carne y sangre el Cordero nos da, vida eterna, gozo y Torah. Porque su carne es el pan de la vida y su sangre es el vino Brit Hadashah. Ya no nos llama sus siervos, pues somos amigos hasta el final. Mensajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Con el poder de su mano y mostrando su fuerza, sacó a su pueblo de la prisión. Les abrió el mar en seco y su gloria los guió al Sinaí para darles su instrucción. De la misma manera, Yeshua, nuestro Pesach, nos libra de muerte y condenación para vivir honrando sus santas palabras en lo más profundo del corazón. ¿Quién es digno del libro abrir? Solo el que venció y ha de venir. Es el león de Judá, la raíz de David, el cordero que se entregó, el que nos ha redimido de todo linaje, pueblo y nación. Mensajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Mensajes,
salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón.